Hermanos y amigos, muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo en esta tarde estar con ustedes para hacerles llegar el mensaje de la palabra del Señor. Y siempre fortaleciendo su vida espiritual y fortaleciendo su conocimiento y expresando que el día del Señor llegará inesperadamente y que el pueblo del Señor debe estar preparado y viviendo una vida de santidad en todo momento. En esta tarde vamos a hablar acerca de la esperanza, pero específicamente vamos a tomar el tema: no vivas sin esperanza, Cristo te ama. No vivas sin esperanza, Cristo te ama. Quisiera invitarle en el libro de Colosenses, el capítulo 1, el verso número 27. Daremos lectura al libro de Colosenses, capítulo 1, el verso 27. Dice así la palabra del Señor: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oremos. Señor, Rey del universo, te adoramos y bendecimos, Señor, tu gran nombre en esta tarde. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu nombre, pues eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios, Señor, lleno de gracia, de amor, de misericordia y de bondad para con nosotros. El Dios que tienes cuidado de nosotros, el Dios, Señor, que siempre, Padre bendito, estás a nuestro lado para fortalecernos, consolarnos, animarnos en todo momento. Por eso levantamos nuestra voz de gratitud, Señor, para agradecerte en esta tarde por todas tus bendiciones que nos has brindado en el transcurso, Señor, de esta semana. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en los momentos difíciles, alentándonos, fortaleciéndonos y consolándonos, oh Dios, y conforme a tu promesa, estuviste siempre, Señor, ayudándonos. Ahora, Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta, Señor, en esta tarde. Os rogamos en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, nos dé, Señor, la iluminación a nuestra mente y a nuestros corazones para poder entender, Señor, tu palabra, para poderla obrar, para poderla aplicar, Señor, a nuestra vida, oh Dios de los cielos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra que será expuesta. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor. Esperanza. Hay muchas frases motivadoras con respecto a la esperanza. Una de ellas, por ejemplo, dice: no se puede vivir sin esperanza. Otra frase dice: vivir sin esperanza es dejar de vivir. Mientras hay vida, hay esperanza. Y posiblemente usted ha escuchado muchas frases con respecto a la esperanza. Pero nos preguntamos nosotros en esta tarde, ¿qué es la esperanza? El diccionario de la Real Académica dice que esperanza es un estado de ánimo en que se nos presenta como posible aquello que deseamos. El diccionario bíblico dice que esperanza es una virtud teologal en que la Biblia a veces expresa la simple expectación del bien o de un mal futuro, pero más característicamente se identifica con la fe y la obediencia. Esperanza también es esperar. Viene de esperar, de latín esperare, que es una virtud que consiste en creer con firmeza que Dios dará en su día los bienes que ha prometido. Me gustan estas tres definiciones, porque va a resaltar lo que vamos a explicar en esta tarde. La primera definición es que se nos presenta como posible aquello que deseamos. Y la siguiente remarca la fe
y la obediencia. Y la última remarca el creer con firmeza que Dios dará los bienes que Él ha prometido. Veamos lo que enseña la historia bíblica acerca de la esperanza. Y vamos a centrarnos en el patriarca Abraham. Este hombre fue llamado por Dios a dejar su patria, sus parientes y su familia, para ir a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham mostró una esperanza viva. Abraham creyó, le creyó a Dios, puso su fe en Dios y obedeció al Señor. Dice la Biblia que Abraham dejó Ur de los Caldeos, porque él vivía ahí en Babilonia, en Ur de los Caldeos, en un país donde estaba lleno de idolatría, donde él había hecho su familia, sus amigos, y él dejó a Ur de los Caldeos y llegó a Canaán de Galilea, a Canaán. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia de darle la tierra de Canaán en herencia perpetua y que él sería el Dios de ellos. Abraham ahí en Canaán. Un día Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos y oprimidos por 400 años. ¿Qué significa la palabra o ese término 400 años? Es un periodo de tiempo donde se termina un periodo y se inicia otro periodo diferente. Entonces Dios le dice a Abraham que sus descendientes iban a estar esclavos y oprimidos por 400 años en una tierra ajena. Abraham vivió en Canaán, tuvo un hijo Isaac, Isaac tuvo otro hijo Jacob, y vamos por esa línea, y ellos vivieron en Canaán, estuvieron ahí viviendo. Jacob dice la Biblia que tuvo 12 hijos. Nos centramos en uno de ellos, José. Fue vendido a uno de los mercaderes que iba a Egipto. Y una vez que José llega a Egipto, llegó a ser gobernador del pueblo del país de Egipto. Y la Biblia menciona que hubo hambre en toda la tierra de Egipto y en Canaán. Jacob, que vivía en Canaán, y enterado que en Egipto había alimento, él manda a sus hijos a comprar alimentos a Egipto. Los hijos de José llegan a Egipto por una vez, la segunda vez, José se da a conocer a sus hermanos y manda llamar a su padre para que vivan en Egipto. ¿Qué hizo Jacob? ¿Cómo fue la esperanza de Jacob en ese momento a saber que su hijo vivía en Egipto y que era gobernador de Egipto y que lo había llamado para que viva en Egipto? Jacob mostró una esperanza viva también. Y mientras Jacob estaba viendo a los carros egipcios que habían venido para llevarlo a Egipto, Dios le dijo a Jacob que no temiera ir a Egipto, que él estaría con él y que allá en Egipto sería una gran nación y que lo haría volver otra vez a ese lugar. Esperanza viva fue lo que mostró Jacob en este momento. Él puso su fe en Dios, le creyó a Dios y le obedeció y fue a Egipto como Dios le había dicho que él iba a ir con él también y estaría con él en Egipto. Entraron en Egipto, dice la Biblia, 70 personas de la casa de Jacob. En Egipto vivieron en la tierra de Gosén. José se preocupó para que su padre viviera en el mejor lugar de Egipto.
y ese mejor lugar era la tierra de Gosén. Y por supuesto que Dios estaba de por medio aquí. Dios estaba llevando a Jacob, a la familia de Jacob, a lo mejor de la tierra de Egipto, a Gosén. En Egipto vivieron ellos 30 años de bienestar, 30 años de tranquilidad, de abundancia, de prosperidad. Pero a veces no dura esos buenos momentos de la vida. Murió Jacob, murió José, y los hermanos de José y todos los padres murieron. El pueblo de Israel se había multiplicado grandemente, fueron aumentados y fortalecidos, y todo iba bien. Cuando en Egipto entró un nuevo rey que no conocía a José ni a su pueblo. Todo cambió de un momento a otro para el pueblo de Israel. ¿Estarían ellos preparados? ¿Estaría preparado el pueblo de Israel para este cambio? Inesperadamente, los egipcios le hicieron servir a los israelitas con rigor, dureza y opresión, causándole aflicción, angustia, amargura por la dura servidumbre en que vivía. Israel había perdido la esperanza de ser libre. Se sintieron impotentes, se abandonaron. Estaban a punto de perder la esperanza por la situación que estaban viviendo ahí en Egipto. Israel gemía a causa de la servidumbre y clamaron a Dios, y Dios los escuchó. En ese momento de aflicción, en ese momento de desesperación, en ese momento de que ellos gemían, clamaron al Señor, y Dios les escuchó. Cada vez que ustedes y yo pasemos por momentos difíciles en nuestra vida, debemos saber que si clamamos, Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Dios escuchó el gemido del pueblo de Israel, y Dios llama a Moisés, y le dice Dios a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he decidido, dice, y he descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra y llevarlo a una tierra buena que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Interviene el Señor para librar a su pueblo de la aflicción y sacarlo de ese lugar de esclavitud y llevarlo a una buena tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahí, leyendo al gran profeta Ezequiel, nos dice que la tierra de Canaán es la más hermosa de toda la tierra. Ezequiel 20, 6 y 15. Y también el mismo profeta Ezequiel dice que la tierra de Canaán es la parte central de la tierra. Ezequiel 38, 12. Dios sacó a su pueblo para llevarle al lugar más hermoso de la tierra y en el centro de la tierra. Dios le dice a Moisés: ven, te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de 10 plagas del juicio de Dios sobre los egipcios, el faraón decide dejar libre a los israelitas. ¿Cuáles fueron esas 10 plagas que Dios mandó al pueblo egipcio? Porque ellos actuaron injustamente con el pueblo de Israel, poniéndole en esclavitud.
La primera plaga que Dios mandó sobre los egipcios, sobre todo egipcio, sobre todo el país de Egipcio, fue la plaga de sangre. Y luego el Señor mandó la segunda plaga, la plaga de ranas. En estas dos plagas, los hechiceros de Egipcio hicieron lo mismo. Y la plaga cayó. Estas dos plagas cayó en todo el país de Egipto. La tercera plaga, la plaga de piojo, tanto para los hombres como para los animales. Los hechiceros de Egipto intentaron sacar piojo del polvo de la tierra, pero no pudieron. Y la plaga cayó en todo el país de Egipto. Pero en la cuarta plaga, la plaga de la mosca, a partir de esta plaga hacia la última plaga, Dios hace separación entre el pueblo de Israel y el pueblo egipto. Dios hace redención. Dios salva, protege y libera a su pueblo de Israel que estaba en Gosén, para que no sufriera las otras pruebas que iban a venir. Dios cuidando y protegiendo a su pueblo. La quinta plaga, la plaga de muerte de los ganados. Los ganados de Egipcio morían, y no así los ganados del pueblo de Israel que estaba en Gosén. Luego vino la sexta plaga, la plaga de úlcera para los hombres y animales. La séptima, la plaga de granizo para hombres y animales. La octava, la plaga de langosta. Y la novena, la plaga de tinieblas. Y la décima plaga, la muerte de los primogénitos de los hijos de los egipcios. Después de esta plaga, el pueblo de Israel sale de Egipto. Ellos entraron 70 personas y salen 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Mire cuánto se había multiplicado, de 70 personas a 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y con ellos también sale una gran multitud de otros pueblos, porque Israel no era la única nación esclava en Egipto, porque en esa época los egipcios eran una gran potencia mundial, y ellos salían a conquistar a otro pueblo, a los pueblos cananeos, a los pueblos mesopotamios y a otro pueblo, y traían esclavos, traían a los hombres para hacerlos esclavos en Egipto. De tal manera que cuando salió Israel también salieron una gran multitud de esclavos que eran de otros pueblos. Ellos, Israel, estuvieron 400 años de esclavitud en Egipto. Se terminó un periodo de tiempo de 400 años e iba a venir unos años diferentes, cambios distintos. El pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. 30 años de bienestar y 400 años de esclavitud. Salen a la libertad para ir a la tierra prometida. Todos salieron con esperanza de ir a una vida mejor, de ir a un mundo mejor. Salieron con esperanza todos aquellos que estaban esclavizados en Egipto. Pero ¿qué clase de esperanza? ¿Qué clase de esperanza tenían cada uno de ellos que salieron de Egipto? En el transcurso del camino para llegar a la tierra de Canaán, vamos a ver la esperanza que se van presentando ahí en este pueblo que sale a la libertad. En todo cambio que sucede en la vida, hay tres actitudes: vivir en esperanza, tener falsa esperanza y perder la esperanza. No recuerden estas tres actitudes: vivir en esperanza, tener
falsa esperanza y perder la esperanza. Al salir el pueblo de Israel de Egipto para ir a la tierra prometida, enfrentaron diversas pruebas y dificultades en su camino. La primera prueba que enfrentaron ellos al salir de Egipto, Israel se encontró con el desierto a su costado, a su lado derecho, lado izquierdo, el desierto, y hacia adelante el Mar Rojo, y atrás el ejército egipcio que venía tras ellos. El pueblo de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y ellos dijeron, ¿acaso no había suficiente tumbas para nosotros en Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Comenzaron ellos a murmurar contra Moisés, contra Dios. Ante esta prueba, rápidamente estaban perdiendo la esperanza. Ante esta dificultad, el pueblo de Israel rápidamente estaba perdiendo la esperanza. Estaban queriéndose abandonar. Pero Dios interviene. Y Jehová pelea por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel siguieron adelante, avanzando para ir a la tierra de Canaán. ¿Cómo está usted enfrentando las pruebas de su vida? ¿Cómo está usted enfrentando estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir? ¿Cómo es su esperanza? ¿Tiene una esperanza viva? ¿Tiene una esperanza falsa? ¿O está a punto de perder la esperanza? La segunda prueba que Israel pasó. Israel llegó a Mara. No pudieron beber agua porque esa agua eran amargas. Y el pueblo una vez más murmuró contra Moisés, se quejó contra Moisés y le dijo, ¿qué vamos a beber? Dios obró. Las aguas se endulzaron. El pueblo bebió las aguas y Dios le dio un decreto para probar la fidelidad del pueblo de Israel. Le dio un mandamiento, le dio precepto que ellos debían de guardar y debían de hacer. Y Dios le indicó que debían de hacer lo correcto y que debían de obedecer. Y Dios le prometió de no enviar ninguna enfermedad que envió a Egipto. Dios le dijo al pueblo de Israel, si ustedes obedecen mis preceptos, si ustedes obedecen mi mandamiento, ninguna enfermedad de lo que mandé a Egipto vendrá sobre usted. Y Dios se presenta y dice, yo soy Jehová tu sanador. Acuérdense, hermanos y amigos, Jehová es nuestro sanador. Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es el que venda nuestras heridas. Yo soy Jehová, tu sanador. El pueblo de Israel continúa adelante. Ante esta necesidad física del pueblo de Israel, Dios la satisface y restablece la esperanza del pueblo de Israel. ¿Está usted agradeciéndole a Dios por su ayuda ante estas pruebas que estamos viviendo? ¿Está usted agradeciéndole a Dios por todo lo que el Señor le está brindando hasta aquí en esta prueba que está enfrentando?
pues la palabra nos enseña que debemos tener un corazón de gratitud y de agradecerle al Señor en todo momento. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias por mi padre, la madre, los familiares. Gracias, Señor, por la enfermedad y por todo lo que estamos padeciendo. Israel siguió avanzando en el desierto y llegó al desierto de Sin. Y todos murmuraron una vez más contra Moisés y contra Aarón. Y decían ellos: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto. Y decían: allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne, comíamos pan hasta saciarnos, y nos ha sacado a este desierto para matarnos de hambres a todos nosotros. Ante esta necesidad física, una vez más Dios satisface la necesidad de este pueblo rebelde. E hizo Dios llover pan del cielo, y ellos lo llamaron el maná. Y a partir de ahí, el pueblo de Dios comió maná 40 años hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Dios le alimentó durante 40 años con el maná, pan que venía del cielo. Dios restablece una vez más la esperanza de este pueblo. Hermanos, ante la situación difícil, estado de hambre que este pueblo estaba viviendo, sintieron ellos era cosa imposible de encontrar pan en el desierto. Era difícil encontrar pan en el desierto, pero Dios hace llover pan del cielo, porque para Dios no hay nada imposible. Posiblemente está su vida en un desierto y posiblemente no sabe usted qué hacer, se siente impotente para satisfacer su necesidad de hambre. Pero recuerde que para Dios no hay nada imposible. Si Dios alimentó a su pueblo en el desierto e hizo llover el pan del cielo, Dios va a darnos el pan de cada día en nosotros, si confiamos en el Señor profundamente. El pueblo siguió adelante y llegó a un lugar llamado Refidim. Y en ese lugar no había agua para beber. El pueblo de Israel volvió a quejarse contra Moisés, y toda queja que era contra Moisés, contra el siervo de Dios, era como que se quejaban contra el Señor. Y el pueblo le dijo a Moisés: danos agua para beber. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Quiere matarnos, desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Interviene el Señor una vez más y le dice a Moisés: toma tu vara, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Y así fue. El pueblo bebió agua en ese momento en Refidim. Al lugar se le llamó Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. El pueblo dijo también: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? El pueblo mostró tener esperanza, pero no era firme su esperanza. Era una fe falsa. Dice Éxodo 17:7. A pesar de la duda del pueblo,
Dios en su amor interviene y proveyó de agua a su pueblo. Y siguió adelante, avanzando el pueblo de Israel. Y llegó al Sinaí, Éxodo 19:1. Y Moisés subió al monte del Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches. El número 40 significa prueba, significa fortaleza, significa preparación. Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí. Y como Moisés demoraba en descender del Sinaí, ellos pensaron que ya Moisés se había muerto. Ellos hicieron un becerro de oro y le adoraron. Hicieron un ídolo y le adoraron. Y la Biblia dice que solo Dios se debe adorar. Solo a Dios se le debe adorar. Un ídolo es muerto y no se le debe adorar. El pueblo de Dios hizo este becerro de oro, le ofrecieron holocausto, le daban ofrenda, danzaban, comían y bebían y se alegraban ante este ídolo. Dios dijo que era pueblo terco y rebelde. Era un pueblo terco y rebelde. Se rebelaba siempre contra el Señor. Pero Moisés oró para que no sean destruidos. Y Dios escuchó la oración del siervo Moisés. Dios en su gracia y misericordia le perdonó. Y ellos siguieron adelante, siguieron avanzando. Israel llegó a un lugar que llamaron Tábera, que significa lugar de fuego que arde. En ese lugar Israel se rebeló contra Jehová y por eso descendió fuego del cielo y consumió una parte del campamento. Los extranjeros que iban con ellos en el viaje y los hijos de Israel dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Carne en el desierto. Mire, dice: ¿quién nos diera de comer carne? Se acordaron del pescado, del pepino, del melón, de la cebolla, del ajo que comía en Egipto. Y Dios le dio codornices para que comiera en el desierto. El pueblo recordó su pasado de bienestar que vivió en Egipto, pero no recordaron los momentos de sufrimiento, de esclavitud y de explotación que vivieron en Egipto. Nuestra tendencia es mirar siempre atrás. Cuando miramos atrás, no nos permite avanzar en la vida. Cuando miramos atrás, nos estancamos y vivimos una vida de mediocridad, una vida de conformismo. Siempre tenemos que mirar adelante y como creyente poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Israel siguió avanzando y llegó a la frontera de la tierra de Canaán. Llegó a la frontera de la tierra de Canaán. Y Moisés mandó a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Ellos fueron, vieron, observaron el lugar y a sus moradores y regresaron para dar su informe de su misión que se le había encomendado. 10 de ellos dieron un informe aterrador que causó miedo, terror y desánimo al pueblo de Israel, que tenía una esperanza falsa.
2 de ellos, dieron un informe alentador para seguir adelante, porque ellos tenían una esperanza viva, una esperanza continua, permanente. Y ellos animaron al pueblo a seguir y entrar a la tierra de Canaán. Pero ustedes saben que la mayoría manda. Y es así, la mayoría manda. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel con esos informes que presentaron los 12 espías? ¿Cómo reaccionaría usted de haber estado en esa situación? Escuchando 2 informes. Un informe que causaba miedo aterrador y otro informe de aliento, de esperanza y seguir adelante. ¿Cómo hubiera actuado usted? Toda la congregación lloró a gritos durante toda la noche. Hubo una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Toda la multitud le dijeron, si tan solo hubiera muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra solo para que muramos en batalla y nuestras esposas y nuestros hijos sean llevados como botín? Y se decían, ¿no sería mejor volver a Egipto? Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, cerca para entrar a la tierra prometida, y se decía, ¿no sería mejor volver a Egipto? Decía el uno al otro, escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Mire, a punto de entrar a esa buena tierra de leche y miel, a punto de entrar a la tierra más hermosa de todo el planeta, al centro de la tierra, se rebelaron contra el Señor, murmuraron contra Moisés y querían elegir un nuevo líder para regresar a Egipto. Moisés y Aarón se postraron delante del Señor y oraron a Dios por el pueblo de Israel. Por su parte, José y Caleb, que habían reconocido la tierra, trataron de convencer al pueblo para que cambien su manera de pensar, para que cambien sus actitudes, para que vayan adelante a la tierra prometida. Caleb y José le dijeron que pongan su confianza y esperanza en Dios, que si Dios lo había sacado de Egipto y había manifestado grandes prodigios y señales, Dios lo iba a llevar también a la tierra de Canaán. José y Caleb le dijeron al pueblo de Israel que pongan su confianza y esperanza en Dios y que no se rebelen contra el Señor. Le dijo, el Señor está con nosotros, no le tengan miedo. Hermano, amigo, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. No debemos tener miedo a las cosas nuevas que han de venir. El pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb. Y cuando estaban por apedrear a estos grandes siervos del Señor, la gloriosa presencia del Señor se presentó en el tabernáculo. Y Dios quiso mandar una plaga para destruir a todos los rebeldes, a todo el pueblo de Dios que se había levantado contra Moisés, cerca de llegar a la tierra prometida. Una vez más Moisés intercede, ora por el pueblo de Israel. Y Dios en su misericordia los perdona y no les mandó la plaga que él
había dicho que le mandaría. Dios hizo caer su juicio sobre esta congregación rebelde. Y Dios dijo, ni uno de este pueblo entrará jamás a la tierra prometida. Ni uno. Todos ellos que salieron de Egipto y recorrieron el desierto, todos ellos vieron la gloria del Señor, vieron las señales milagrosas que realizó el Señor en Egipto y en el desierto, y rehusaban escuchar la voz de Dios. Viendo el gran poder de Dios, viendo lo que Dios hizo en Egipto, las plagas que mandó, viendo cómo Dios hizo esa separación entre su pueblo y el pueblo de Israel, y viendo lo que Dios hizo en el Mar Rojo, y viendo todas las proezas que Dios había hecho, hasta ese momento, ellos rehusaron escuchar la voz de Dios. Dios dijo, este pueblo rebelde no entrará a la tierra que les prometí a sus padres, con excepción de Josué y Caleb. Estos hombres tuvieron una esperanza viva desde que salieron de Egipto hasta este momento, al punto de entrar a la tierra prometida. José y Caleb tuvieron una esperanza viva, esa esperanza continua. Y el Señor quiere que usted y yo tengamos esa esperanza viva, continua, esa gran esperanza. Pero Dios le dijo a este pueblo rebelde, vagarán por el desierto 40 años hasta que el último de ustedes caigan muertos en el desierto. Todos ellos, mis queridos hermanos y amigos, todo el pueblo de Israel y todas las otras multitudes de personas que se encontraban esclavos, que eran de otra nación, todos ellos salieron de Egipto con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Todos salieron con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaron? Porque algunos salieron con una esperanza viva, como Josué y Caleb. Ellos sí llegaron a la tierra prometida. Los otros salieron con una esperanza falsa. Fueron los que se rebelaban, los que murmuraban, los que se quejaban y los que querían volver a Egipto. Su esperanza. Tenían una esperanza sin fundamento sólido. Terminaron muertos durante el recorrido por el desierto. Otros salieron con una esperanza débil que les llevó a perder la esperanza. Al estar cerca de la meta, cerca de ingresar a la tierra prometida, sucumbieron. Ahora, ¿por qué sucumbieron? ¿Qué pasó? Por prestar atención, por escuchar a hombres que no tenían una esperanza viva, terminaron muertos en la frontera de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, se está predicando la palabra de Dios, pero también hay falsos predicadores y hay falsos maestros que están predicando su palabra, su conocimiento, su sabiduría y muchas veces filosofía, porque he escuchado a muchos predicadores que tienen buena oratoria, pero todo es filosofía y solo un poquito de la palabra de Dios.
hay muchos falsos profetas y maestros. ¿A quién está escuchando usted? Estos falsos profetas y maestros, estas tienen falsas esperanzas. Si usted confía en ellos, pues tendrán también falsas esperanzas. Dejen de escuchar a los falsos predicadores, dejen de escuchar a los falsos maestros y escuchen a aquellos predicadores de la sana doctrina que hablan la palabra de Dios. Porque Dios ha mandado hablar su palabra. Dios dice, le hablarás mi palabra. Te escuchen o no te escuchen, tú le hablarás mi palabra, le dijo Dios al profeta Jeremías. Este pueblo salió con esperanza. Algunos tenían una esperanza viva, otros tenían una esperanza falsa y otros perdieron una esperanza débil, que perdieron la esperanza. ¿Cómo es tu esperanza? ¿Cómo es tu esperanza ante la prueba que estamos teniendo o lo que vamos a tener más adelante? Porque vendrán otras pruebas. Tenemos que prepararnos, porque no es el único problema que vamos a tener, queridos hermanos y amigos. Vendrán otros problemas más fuertes, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero tenemos que estar preparados. En el Nuevo Testamento nos muestra 3 tipos de esperanza. Veamos cada una de ellas. La primera, la palabra esperanza, viene del griego el piso, que significa esperar, confiar, esperanza, tener expectativa de, esperar con deseo, tener esperanza de, tener esperanza mediante algo. Muy bien. Este es el piso, que significa tener esperanza mediante algo. Herodes, el rey de Israel, en el tiempo del Señor Jesucristo, no Herodes el Grande, sino el hijo de Herodes, tenía este tipo de esperanza. En Lucas capítulo 23, el verso 8, dice la palabra de Dios. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque quería oír muchas cosas, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes quería ver a Jesús y quería verle hacer alguna señal. Yo le llamo a esto una esperanza falsa, sin fundamento sólido. Herodes tenía una esperanza falsa, sin fundamento sólido. Él quería ver lo que Jesús hacía, nada más. No le interesaba su salvación, no le interesaba cambiar su vida, simplemente quería ver señal, prodigio de parte del Señor. Algunos discípulos que habían estado con el Señor Jesús también tenían este tipo de esperanza. En Lucas 24, 21, dice la palabra de Dios que estos 2 discípulos camino a Emaús estaban comentando entre ellos y decían, pero nosotros esperábamos que él, Jesús, era el que había de redimir a Israel. Esperábamos de que él había de redimir a Israel, pero ya está muerto. Ya murió, van 3 días que está muerto. Estos discípulos tenían una esperanza sin fundamento sólido. Otra palabra griega, esperanza, viene del griego exaporeo, que significa
estar plenamente perdido, es decir, abatimiento, perder esperanza, desesperado, exaporeo, perder la esperanza. El apóstol Pablo tuvo este tipo de esperanza en un momento difícil que tuvo en su vida, que estaba atravesando allá en Asia. Fue tan terrible esa experiencia que le tocó vivir al apóstol Pablo y a sus compañeros. Fue tan difícil para él que pensó que iba a perder la vida. Miremos en 2 de Corintios 1:8. Dice la palabra de Dios: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perder la esperanza. A veces en el momento difícil que nos toca vivir, a veces llegamos a un punto de perder la esperanza, pero es el momento que cuando estamos en ese punto, ese momento de clamarle a Dios, de rogarle a Dios, de suplicarle a Dios y de orar a Dios persistentemente. Y Pablo confió profundamente en Dios. Si leemos el versículo 9 y 10, vamos a ver que Pablo confió profundamente en el Señor y siguió adelante. El Señor le fortaleció, le libró de esa prueba y Pablo continuó su viaje misionero. Hermanos y amigos, hay momentos en la vida que pasamos por un momento muy difícil que nos da la impresión de que todo se termina, que nos da la impresión que vamos a morir, que estamos sin fuerza y estamos muy desesperados. Es el momento que clamemos al Señor y confiemos plenamente en el Señor, que Él nos dará la fortaleza para salir de esa prueba y de esa dificultad y seguir adelante. La otra palabra griega para esperanza es elpis. La palabra elpis, que significa esperanza, significa esperar con anhelo, por lo general con placer, confianza, esperanza, esperar y esperando por, lleno de esperanza y confianza, lleno de esperanza y confianza. Esto es la palabra elpis, lleno de esperanza y confianza. Esta es la esperanza que debemos tener todo creyente, todo lo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, la esperanza elpis, lleno de esperanza y fortaleza. El apóstol Pablo aprendió y aconsejó a vivir este tipo de esperanza. Ahí en Romanos capítulo 8, el verso 24 y 25, dice así la palabra del Señor: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, con paciencia lo esperamos. Fuimos salvos. Dice, en esperanza fuimos salvos. Hermanos, amigo, usted no ha visto al Señor Jesús en este mundo.
Usted no ha escuchado la enseñanza de Jesús cuando Él estuvo en este mundo. Usted no ha visto cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Usted no ha visto cuando Jesús fue bajado y sepultado en el sepulcro. Usted no ha visto. Usted no ha visto cuando Jesús resucitó. Usted no vio cuando Jesús fue llevado y fue a los cielos. Usted no ha visto, pero ha creído. En esperanza fuimos salvos. Mantengamos esa esperanza. No hemos visto al Señor, pero creemos que Él es el Salvador del mundo y creemos en esa esperanza del Señor firme. Eso es la esperanza elpis. Esa es la esperanza elpis. En Romanos 15:4 encontramos también la esperanza elpis. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso, hermano. Por eso que no me canso de decirle, tanto en mi primer pastorado como el segundo pastorado, enseñé a los hermanos a escudriñar, estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, meditarla. Cuán importante es la palabra de Dios, porque nos enseña, hermano, las experiencias que los siervos de Dios hicieron. Aprender de las cosas buenas que hicieron y no hacer las cosas malas que hicieron. Ese es, tengamos la esperanza elpis, la esperanza elpis. Una vez más, en Romanos 15:13, dice Romanos 15:13, y el Dios de paz, escuche, y el Dios de paz, el Dios de elpis, paz, el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, seamos llenos de la esperanza. Abundemos en esperanza cada día. Tener esa esperanza viva, la esperanza del Señor, lleno de todo gozo y de toda paz. El Dios de esperanza. El Dios de esperanza. Dios, hermano, es la fuente de la esperanza. De repente usted se da cuenta que tiene una esperanza falsa. Busque al Señor. Él es la fuente de la esperanza. Si de repente usted tiene una esperanza que ya está agonizando su esperanza, ya tiene una esperanza muerta, entonces recurra a Dios. Él es la fuente de la esperanza. Abundéis en esperanza. Una esperanza segura mediante el poder de Dios. Cuando estamos en la esperanza del Señor, es una esperanza segura, porque el Espíritu Santo, hermano, nos da esa fortaleza para seguir adelante. Elpis, que significa esperanza, es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana. Y me hace recordar una canción muy vieja acá en el Perú que decía: 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tiene estas 3 cosas, dele gracias a Dios. Pablo dijo: yo no estoy de acuerdo con esa canción. Y Pablo nos va a decir cuáles son esos 3 grandes pilares de la fe cristiana. Todo el mensaje cristiano, hermano, se fundamenta en la esperanza, en la fe y el amor. Y el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. 1 Corintios 13:13.
Todo el mensaje cristiano, todo el mensaje cristiano se fundamenta en la esperanza junto con la fe y el amor. El fundamento de la esperanza es Cristo. No se olviden, hermanos y amigos, el fundamento de la esperanza es Cristo. El fundamento de Elpis, de la esperanza, es Cristo. La esperanza viva es el Señor. Dice Colosenses 1:27, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria, hermanos. La esperanza caracteriza la virtud cristiana y a la vez algo imposible para el no cristiano. Antes de conocer al Señor Jesucristo, todos nosotros estábamos alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas las personas que están alejados de Dios, todas las personas que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, esas personas están alejados de Dios, están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ¿por qué seguir en esta situación cuando podemos volver al Señor? Cuando podemos ir a Jesucristo y recibirle como Salvador personal y estar cerca del Señor y tener la esperanza viva y saber que contamos con un Dios que está a nuestro lado para alentarnos y para consolarnos en todo momento. El cristiano es un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos en Dios. El cristiano debe ser un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos en Dios, puesto en el Señor Jesucristo. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino a la vida. Salió de la muerte y va a la vida en abundancia. De ahí que no debemos temer a la muerte, porque hermano, el cristiano no va a la muerte, el cristiano va a la vida. Cada vez que la persona muere, va a la vida en abundancia. Nos espera, estamos en la vida, pero nos espera la vida en abundancia cuando estemos con el Señor Jesucristo. Hemos salido de la muerte, hemos vivido en nuestros delitos y pecados, pero vamos a la vida. Efesios 5:2 nos dice, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y Juan 10:10 dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, tenemos vida y vamos a la vida en abundancia. Confiemos en el Señor, pongamos nuestra esperanza plenamente en el Señor, mantengámonos en esa esperanza viva como Josué y Caleb, que desde que salieron de Egipto, todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida, que nosotros hemos salido del mundo, hemos salido del pecado y hemos salido con una esperanza viva. Mantengámonos en esa esperanza hasta que lleguemos a la patria celestial. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer después de haber escuchado este mensaje que el Señor nos tuvo preparado para nosotros? Hermanos y amigos, debemos saber que la Biblia nos narra historia donde el hombre muestra esperanza ante los cambios que se presentan en la vida, sea para bien o sea para mal. Cuando se tiene una esperanza falsa, sucumbe ante las pruebas y dificultades. Cuando su esperanza es débil, su fundamento sólido,
ante las pruebas muestran temor, desesperación y toman malas decisiones. Los que tienen una esperanza viva enfrentan las pruebas y creen firmemente en las promesas del Señor. Por eso, hermanos y amigos, debemos estar firmes, porque el fundamento de nuestra esperanza es Cristo. No se olvide, hermano, que el fundamento de nuestra esperanza es Cristo. Él nos dio vida y vamos a la vida. Mi querido amigo, tú que no tienes a Cristo en tu vida, tú que no has tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo, tú que no has abierto tu corazón a Jesús, tú que no has invitado a Jesucristo a estar en tu vida, yo te ruego en el nombre del Señor, te suplico en el nombre del Señor, que hoy recibas a Jesucristo como tu Salvador personal, porque Jesús es la esperanza de vida. Jesús es la esperanza para nosotros. ¿Deseas recibir a Jesús? Yo te invito a que lo hagas. Si tú recibes, tendrás esa esperanza, la esperanza de vida que Dios ha prometido para todos aquellos que le sigan. Hermanos, firmes en el Señor, mantengamos en esa esperanza viva, en esa esperanza elpis. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer compartir en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Buenas tardes.